Bueno, ahora estamos entre mate y mate, Facu, que no puede faltar el mate. No, en ninguna charla futbolística ni ninguna reunión, ¿no? Nada, siempre. Siempre. Bueno, te vas de Adiur, te surge una posibilidad, ¿no? Esperada por vos, impensada, es como la carrera del técnico, llega algo y hay que estar preparado. ¿Cómo fue esto de Racing? Me pasó que durante mucho tiempo estaba como buscándolo, como forzándolo, y en el momento que me relajé fue que me llama por intermedio de un amigo de Franco Susco, Sí. Que trabaja en el gimnasio de Seba Grassini. Seba estaba con ganas de empezar a armar su cuerpo técnico, y Franco le había hablado de mí, nos empezamos a juntar, y también empezó a venir Ezequiel Videla, que Seba tampoco no conocía, nos empezamos a conocer los tres ahí. En pequeñas charlas que teníamos de café, empezamos a armar un equipo de trabajo y bueno, a fin de año surge la posibilidad de Racing. Y bueno, fue espectacular porque era el paso que creo que necesitábamos todos para poder empezar a meternos en el fútbol profesional. ¿Y qué encontraste en Racing? ¿Que te asombró, te llamó la atención, distinto a lo de Adiur a lo mejor? No, bueno, en cuanto a lo que es un club con hinchas, con gente que camina por la calle y te ve con ropa de Racing, no sabe que empezar a trabajar en Racing, bueno, es otro mundo, ¿no? Es lo mismo que pasa acá con Juve, con Central, ¿no? Empezar a trabajar en una estructura de fútbol profesional que no la podés creer. A mí me pasó de Racing de decir, bueno, mirá el lugar que estoy, o sea, almorzar todos los días en el cilindro, decir, qué locura a dónde estoy o a dónde llegamos, ¿no? Y la estructura justamente, ¿no? de los diferentes departamentos que hacían el todo del fútbol era distinto a lo que había visto acá en Adiur. Adiur era el trampolín a lo que ibas a ir a lo más grande, te costó adaptarte. Eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? De decir, en Adiur teníamos todas las mismas herramientas que teníamos Racing cuando apenas llegamos. No, me encontré en todo lo que era deportivo, lo que era fútbol, me encontré con lo mismo que tenía Adiur, ¿no? Después, obviamente, salvando la diferencia Claro. en cuanto a estructura, en cantidad de canchas, de elementos, de personas a cargo nuestro o a disposición nuestra. Pero bueno, en cuanto a todo lo otro, nutricionista, psicólogo, preparación física, gimnasio, todo lo mismo que teníamos en Adiur. Eso es lo que yo marco del paso que viene dando Adiur hace muchos años. Y la exigencia futbolística, o sea, proyectos, los objetivos de un club como Racing a nivel futbolístico, también en el inferior, digo, ¿eran mucho más exigentes que en Adiur? ¿Te sentías o era lo mismo? No, nos pasó que llegábamos a un equipo que venía muy mal, Sí. Llegamos a la reserva de Racing que venía a salir último en el torneo Sí. anterior. Entonces como que la vara estaba un poco baja. La subías. A partir de ahí, bueno, empezar a trabajar, también nosotros empezar a conocernos como equipo de trabajo, que no nos conocíamos trabajando dentro de una cancha, ¿no? Empezar a conocernos como equipo de trabajo, y la verdad que fue, creo que el proceso que más disfruté de mi vida, ¿no? Con el equipo de trabajo, con el cuerpo técnico, con el club, con los jugadores. La verdad que agarramos un grupo espectacular, que después terminamos jugando la mayoría en primera. Nos acompañaron los resultados, la verdad que el club también nos acompañó. Tuvimos una posibilidad, ¿no? de trabajar mucho en concordancia con divisiones inferiores, así que fue espectacular. La reserva, ¿qué lugar ocupa en esa pirámide, si se quiere poner una forma geométrica, ¿no? Porque está la primera división, la reserva, después vienen las otras divisiones, pero digo, la reserva, ¿qué es lo que hace? Porque yo a veces parece que la reserva fuera el almohadón de la primera, porque estaba Gago en ese momento. Claro. Te puede decir, bueno, hay dos jugadores que tienen que rehabilitar o volver a otra vez a sumar minutos, bajan a reserva. El mejor que tenemos de reserva, tráemelo para empezar ya a sumar minutos de primera. O sea, vos estás en un tirafloje, no sé si tirafloje de futbolístico, digo, ¿no? O sea, lo que pasa en primera a vos también te va a hacer lo mejor, cambiar el ritmo. Sí, el ritmo. Eso pasa. ¿Cómo convivís con eso? Porque obviamente empezás con un plantel y capaz que terminás con otro. Sí, y es malo porque los jugadores tuyos fueron promovidos a primera a lo mejor. Incluso nos pasó que en un momento la primera tenía una semana un poco más larga y venía de un mal momento futbolístico, y Fernando quería ver jugadores, y nosotros creo que llevábamos 8 o 9 victorias consecutivas y estábamos peleando el torneo, y nos teníamos que ir a Tucumán,
y bueno, necesitaba 11 jugadores porque los quería ver y se tuvieron que quedar, digamos. O sea, eso no, la importante es la primera. En cuanto al manejo, nosotros lo que habíamos logrado es como darle, como que la reserva sea como la primera división de las inferiores, para terminar de darle ese último golpe, darle un profesionalismo bastante grande, por eso era un cuerpo técnico como de primera división, bien formado y con 3 entrenadores, con 2 preparadores físicos, para darle el último golpe a los jugadores que tenían que subir a primera. Lo que Fernando nos decía que lo que venía pasando, que por ahí llegaban y él tenía que trabajar cosas que no habían trabajado en inferiores. Entonces, bueno, lo que él nos pedía era eso, que la reserva sea como el último golpe, de decir, es la primera división de las inferiores para que los jugadores lleguen con la formación que necesitan, más allá de que después la primera cambia, pero bueno, por lo menos con la formación que necesita y con un mismo estilo y una misma idea. Eso también, había también una concordancia de estilo. Sí, el pensamiento de Seba, digamos que era el jefe de equipo nuestro, era muy, muy similar a lo que Fernando quería, más allá de las diferencias, ¿no? Sí, cada uno. Teníamos una idea bastante parecida, entonces eso era bueno porque los jugadores seguían trabajando sobre lo mismo. Me cuesta a veces entender el rol de la reserva en sí, de lo que hacen los jugadores de reserva y también los técnicos. ¿Por qué? Digo, vos sí los tenés que formar para ya dar el último toque para que lleguen a primera división. Pero también tienen que ganar, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que la formación, cuando uno dice no importa en la formación ganar, digo, no sé si es lo más importante en la formación. Ahora, un jugador que se forma perdiendo 10 partidos seguidos, creo que algo mal está haciendo. Por algo el equipo pierde 10 partidos seguidos, por algo el futbolista no está respondiendo, entonces hay que buscarle una vuelta, ¿no? A decir, bueno, ¿es lo más importante? No sé si es lo más importante, pero si vos haces las cosas bien y el equipo tiene funcionamiento y los jugadores van creciendo y van mejorando, difícilmente pierda siempre. Porque digo, la evaluación del manager, ¿quién evalúa los diferentes procesos en un club como Racing de primera división? Bueno, en ese caso estaba Rubén Capria. Capria estaba, que era el director deportivo. Director deportivo. Digo, él que evalúa en un proceso de reserva el laburo que terminás dejando un cuerpo técnico en el jugador, o también tiene que ver también los resultados. No, a nosotros nos pasó, como te digo, la vara estaba baja de lo que veníamos, pero lo que nos pasó fue que al principio no habíamos, los primeros 3, 4 fechas no veníamos ganando. Empatábamos, creo que perdimos, empatamos, y viste, nosotros en la interna nuestra decía, che, puta, no podemos ganar, y la gente del club, tanto Gago en este caso, el Mago Capria, Chicharano, que también estaba en el grupo ahí que trabajaba en la dirección deportiva, che, qué bien que los vi a los chicos, che, cómo están creciendo, qué bien que jugaron, viste, eso estaba bueno. Eso fue, creo que la parte que después nos terminó como terminando de empujar a decir, che, estamos haciendo las cosas bien y a la larga terminamos ganando. Pero bueno, como vos decís, si vos solo miran el proceso en cuanto a resultados, en ese caso si miran el proceso en cuanto a resultados, por ahí empezaban a mirarnos de reojo, decir, estos llegaron nuevos y no ganan, y no pasó así, y bueno, después el proceso fue positivo, porque creo que ese arranque que no fue tan positivo en cuanto a resultados terminó teniendo una banca de las personas que conducían. Claro, porque si también me pregunto, digo, ¿quién es el que evalúa el proceso de un cuerpo técnico y el laburo de un cuerpo técnico? Digo, porque si un dirigente lo ve con unos ojos, y como vos decís, dentro del mismo grupo de trabajo había también otra mirada a la de ustedes que a lo mejor se autopresionaban por el tema del resultado, pero el otro destacaban el tema del trabajo en sí, de la disposición en el campo de juego. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y también, a ver, yo creo que el proceso de reserva se evalúa al final de todo cuando vos decís cuántos jugadores le aportaste a la primera división, ¿no? Es mucho más difícil en un club grande como Racing, que tiene la posibilidad de comprar, porque económicamente el club estaba bien, entonces tenía la posibilidad de traer los jugadores que quería, y la reserva lo que le aportaba, bueno, era eso, es decir, bueno, ¿cuántos jugadores terminaste aportando al primer equipo? Sí, uno también, yo decía, ¿no? Lo que muestra el equipo en la cancha. Bueno, lo que muestra el equipo en la cancha es lo que trabajaste también en la semana, que también es importantísimo. Sí, o sea, sí, también se evalúa también el laburo del día a día de un cuerpo técnico. Sí, 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 obviamente, obviamente. Yo creo que eso es lo que te termina en un club serio, en un proceso positivo en cuanto a lo dirigencial, a lo que
tiene que ver con la conducción que hablábamos de un director deportivo, o en el caso de reserva, lo que te evalúa el técnico de primera, es que, bueno, que ellos te puedan ver entrenar, que puedan ver el crecimiento realmente que tiene el equipo, de lo que vos haces en los entrenamientos. Por ahí, hoy en el fútbol profesional, los dirigentes van a ver todos los entrenamientos, pero si perdiste el fin de semana, no importa lo que hiciste en la semana. Entonces, bueno, es según quién lo evalúa, como vos decís, y es la mirada que tenga el club en cuanto a lo que quiere. No es un manual, obviamente, no es un ABC, ¿no? Llegar y ganar, pero digo, trabajás bien en la semana. O sea, laburás bien en todo sentido. Lo tenés bien en los jugadores, están bien de la cabeza, bien de la parte física, se labura bien, se llega al partido, se juega bien. ¿Y qué es lo que traba no conseguir los resultados a veces? Que todo lo mismo que vos dijiste que hicimos nosotros, lo hicieron los otros. Yo creo que eso es lo que por ahí cuesta mucho entender, ¿no? Es decir, ¿cómo trabaja el entrenador? Trabaja bien, pero ¿contra quién jugó? Y contra otro entrenador que seguramente también trabaja bien y que está en todos los detalles y que a veces la pelota para un lado pegó en el palo y entró y para el otro pegó en el palo y salió. Hoy hay mucha herramienta, todos los entrenadores más o menos hacemos lo mismo, después, ¿viste? Cambia en tu forma de sentir el juego, de lo que vos querés un poquito más ofensivo, menos ofensivo, presiona un poco más alto, un poco más bajo, pero es muy parecido a lo que hacemos todos. Entonces, hoy el tema está en los detalles y también tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, los futbolistas. Cuando vos tenés mejores futbolistas y tu trabajo es bueno y las herramientas que le das son buenas, bueno, va a ganar muchas más veces de las que va a perder. Bien, quedé pensando un montón de preguntas también para hacerte después sobre el final. Digo, bueno, y ese trabajo lo lleva después a primera, ¿no? Sí, en el club se venía como hablando, ¿no? La posibilidad de que a futuro, la verdad que el trabajo de Fernando era muy bueno y no creíamos que en ese momento podía pasar. Era realmente, nosotros no lo imaginábamos, porque Fernando venía haciendo un trabajo de 1 año y medio espectacular y vos veías los entrenamientos y veía la capacidad de él, ¿no? Para conducir y decir, es un técnico de primer nivel. Y bueno, en un partido viene a quedar afuera contra Boca en Copa Libertadores, Sí, por penales, que atajó Chiquito Romero sí. en ese cruce. El fin de semana pierde con Independiente y bueno, decide renunciar. Así que de la nada a nosotros nos toca hacernos cargo del equipo en la última parte del año. ¿Se retoca algo de lo que es reserva primera, el tema del trabajo, o es lo mismo, el laburo del día a día? No, en cuanto al trabajo fue lo mismo. Nos seguimos manejando igual. En cuanto a los entrenamientos, hasta muchas veces los mismos ejercicios. Lo que sí empezó a cambiar mucho fue en cuanto a la comunicación con los jugadores, ¿no? ¿Y eso? De estar mucho más cercano, de tener muchas más charlas de Seba, en este caso, o de Ezequiel, que eran los dos entrenadores principales, con los futbolistas. Por ahí los jóvenes no te preguntan tanto, no te hablan tanto, no les gusta tanto hablar, ¿viste? Los jugadores más grandes sí, les gusta quedarse, hablar, planificar y involucrarse, ¿no? en todo lo que tiene que ver con el juego. El jugador grande, ¿cómo lo viste vos, no solamente en Racing, en tu trayectoria? Digo, compara los laburos que ha tenido, los laburos digo, no, los trabajos que ha tenido otros equipos con el tuyo, ¿te va midiendo, te va comparando, te va escaneando? Sí, yo no sé si los trabajos. Yo creo que el jugador en los primeros minutos, en los primeros días, te va evaluando. Este no entiende nada o este O este es estricto y este es permisivo. La puede tener clara, puede ser estricto, puede ser permisivo. El jugador se da cuenta enseguida. Pero bueno, yo creo que el jugador lo que busca es gente capacitada. Cuando vos tenés capacidad y le das herramientas, entonces el jugador empieza a respetarte desde ese lado. Y cuando vos sos honesto y sos de frente y sos sincero, el jugador te termina como de querer, ¿no? A nosotros nos pasó eso. La primera semana nosotros llegamos como cuerpo técnico no designado que iba a seguir siendo el cuerpo técnico de primera división, sino como hacer un interinato y trabajamos 4 días y el fin de semana dejamos 3 jugadores de peso fuera de la lista de convocados. A eso iba a ir. No, primero digo, ¿cómo se para un cuerpo técnico como sabiendo que está no de paso, pero es un interinato? Muchas veces dicen que a veces es complicado llegar como interinato porque sabes que a lo mejor no vas a seguir y el jugador cómo te acepta.
a comprometerte con tu proyecto sabiendo que después a lo mejor no vas a seguir? Sí, nosotros fuimos a trabajar como que nos íbamos a quedar para siempre. Después, capaz que a los 2 días nos íbamos, pero bueno, fuimos a trabajar como que nos íbamos a ¿Y quedar cómo lo mucho tiempo. comprometes al jugador? Fue mucho más, en lo que nos pasó en Racing, digo, nuestra experiencia en Racing, ¿no? Fue mucho más del lado de ellos que del lado nuestro. Cuando apenas nosotros llegamos, los referentes hablaron con Seba y con Ezequiel, le dijeron acá tienen la libertad para tomar las decisiones que tengan que tomar. Y bueno, creo que eso habla de tener buenos referentes, ¿no? Referente positivo, en ese caso Gaby Aria, Leo Sigali, Gaby Auche, Iván Pillud, tienen la libertad, nos dijeron para hacer lo que ustedes crean mejor para el equipo, nosotros vamos a estar eh, con ustedes. Entonces fue como un empujón de ellos, decir, bueno, actúen como ustedes lo desean. Y bueno, creo que tuvo que ver mucho con la personalidad de Seba y con Ezequiel de conducir bien esa parte. ¿Y cómo fueron las horas previas al debut? Tuyas, digo, personalmente, digo. Fue todo como muy rápido. En el único momento que me di cuenta fue cuando salimos a la entrada en calor, que salí por el túnel y dije, che, mirá dónde estoy. Fue ese momento nomás y después ya fue como un poco normal. Lo de la semana lo tomaba como normal, porque estaba muy pensando en el entrenamiento. Fue ese único momento que decís, che, mirá dónde estoy. Fue como ese momento de alegría, de llegar a un lugar que quería estar. Pero después ya con total normalidad. ¿Y en la semana, cuál era tu rol en la semana después del entrenamiento? ¿Qué te quedabas haciendo o qué hacías en tu caso o te estabas parando? Nosotros teníamos como mucho charlas de oficina posteriores a los entrenamientos, tanto en reserva como en primera, de lo que habíamos visto en el entrenamiento, diferentes lugares, ¿no? Uno se ponía un video, otro se ponía a planificar el entrenamiento de mañana, a dibujar, a ver cómo lo íbamos a hacer, otro se ponía a hablar con un jugador, otro estaba todavía en la cancha haciendo un trabajo individual, ¿viste? Era como muy trabajo de oficina para terminar la última hora de nuestro trabajo de oficina. Por ahí nosotros en Racing, más que nada en primera, hemos llegado a 6 de la mañana y nos íbamos 6 de la tarde. O sea, un trabajo de muchas horas. Pero porque también nos gustaba y lo disfrutábamos y pasábamos mucho tiempo en el club. Pero bueno, era más que nada eso, de tener todo bien preparado para el fin de semana. Y de tu paso por la primera división, a nivel global, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? O si esperabas ver lo que viste, si bien jugaron, ¿cuántos partidos dirigieron ustedes? Nosotros dirigimos 8. 8, sí. No fueron todos los equipos, pero digo, viste fútbol de primera, digo, ¿te llamó la atención algo? ¿El nivel del fútbol? ¿Qué balance hiciste? A mí lo que más me llamó la atención fueron los futbolistas que nos tocaba entrenar todos los días, cómo resolvían, las cosas que hacían. Creo que eso fue el mayor cambio que noté de todo lo que venía viendo anteriormente. Después lo veía como muy, o sea, en cuanto a lo táctico, lo mismo que nos pasaba en reserva, que nos pasaba cuando vos enfrentabas a un equipo en la Rosarina, que decís, ¿cómo puedo ganarle esto? ¿Cómo puedo hacer esto para mejorar yo? ¿Cómo puedo cambiar esto para hacerle un quilombo al equipo rival? En eso lo veía normal, ¿no? Como viste, con mucha capacidad de los entrenadores que enfrentábamos. Nos tocó enfrentar al Boca de Almirón, por ejemplo, y vos decís, che, mirá qué bien que hacen esto, cómo hacen lo otro. Pero no me sorprendía. Sí me sorprendió el día a día con los jugadores, ¿no? Que vos decís cómo resuelven, por ahí ejercicios que ellos hacían a Diur, que nos salían a 3, 4 toques, ellos resolvían en uno, o no sé, anécdotas, ¿no? De quedarme después del entrenamiento, que Juanfer y Piovi se quedaban pateando tiro libre y pateaban 10, hacían 10. Y no te miento, o sea, hacían los 10. Y yo decía, che, qué locura. Y después las estadísticas, ¿qué papel jugaban para vos? O sea, todo lo que es estadística, porque el fútbol argentino ya lo veo más desnudo. ¿Qué quiere decir? Sabes todo. Sí. Está televisado, hay páginas seguramente de estadística que te ponen cómo cabecea, el promedio de gol, de remate, de eficacia. Bueno, con todo ese lío, que lo veo yo, lío de estadística, de promedios, ¿cómo lo manejaban? Y cómo se administra esa información que también puede llegar a marear, me parece, ¿no? Sí, intentábamos que, bueno, Seba tenía mucha información, le gustaba mucho el tema de la información. Seba Grassini, que era el técnico principal, le gustaba mucho tener información. Por ahí Ezequiel y yo no tanta. A mí nunca fue de gustarme mucho tener información, sino la información justa, porque me genera mucha ansiedad tener tanta información y ver tantas cosas, ¿no? De decir, tener tanto detalle del equipo rival que por ahí muchas veces te termina
como asustando, es decir, y después no pasa. Claro. ¿Viste? Hay muchas situaciones que sí, mientras más información vos te cargas sobre el equipo rival o sobre jugadores puntuales del rival, ¿viste? Termina siendo una carga que por ahí no necesitas. Y pero si tenías a Juanfer Quintero de rival, ¿qué le decías a tus jugadores? Claro, bueno, en pelota parada. Nos pasó un caso puntual, digamos, nos pasó con Campás cuando enfrentamos Central. Era el Campás que en ese momento... Que sí, había un surco por izquierda. Era imparable y bueno, tuvimos una semana muy de hablar con Facu Mura, que era el jugador que iba a jugar en esa posición, de hacerle un video individual de Campás y decirle, Facu, mirá, hace esto, hace lo otro. En esos casos sí, viste, por ahí estar muy cerca de lo que tiene que ver el videoanálisis o darle mucha información. En este caso creíamos que era necesario ver cosas con Facu Mura, que en ese caso era el que iba a jugar, de ese jugador puntual. Pero bueno, no tanto en todo momento. Y había jugadores también que venían y te pedían, che, yo quiero información de lo que voy a enfrentar o quiero información del rival, y había otros que no querían saber nada. Viste, eso también hay que manejarlo. Y también había otros que si le mostró un video de 10 minutos empiezan a mirar para abajo, y hay otros que los 10 minutos están concentrados. Entonces, empezar a regular ese tipo de situaciones. Y a ese Campás, ya que entramos ahí en ese momento, y a ese Campás que era el que la rompía por izquierda, ¿cómo se lo marcaba? ¿Era cortarle el lanzador, el que se la tocaba? ¿Era marcarlo cuerpo a cuerpo? O, porque creo que si lo esperabas te limpiaba, ¿no? ¿Qué había que tomar como medidas preventivas? Sí, nosotros habíamos planificado un partido que íbamos a tener la pelota, Central era un equipo que retrocedía, sí, y por ahí te esperaba y salía de contra. ¿El Central de quién? ¿El de Kili? No, el Central de Miguel, que terminó saliendo campeón. De no dejarlo jugar, de estar muy cerca. Facu lo habíamos planificado con él de que esté muy cerca, de que no lo deje recibir, de que corte con falta cuando nosotros necesitábamos. Y que bueno, veíamos que Campás cada vez que estaba en ofensiva y terminaba tirando un centro adelante del primer central, que era la pelota que anticipaban siempre, bueno, decidimos nosotros, decidió el cuerpo técnico en realidad con los entrenadores principales, decir, bueno, vamos a tapar la zurda para que él nos centre y vamos a invitarlo a jugar para adentro. Eso era nuestra planificación de partido, digamos, en cuanto a él, ¿no? En los últimos metros, cuando ya estábamos en bloque bajo, cerrarle la pierna para que él no tire ese centro al primer palo que tiraba siempre, invitarlo a que juegue para adentro, que por ahí es la zona que a él menos le gustaba, y cuando nosotros estábamos en el ataque y él para jugar una transición, que Facu esté cerca, que corte la jugada, que no lo deje recibir para no tener problemas. Bien, pasa ese momento de Racing y después ¿cómo sigue? Bueno, ahí tengo un tiempo donde viste, empiezo a tener la gana de ser yo el conductor, de ser primer entrenador. Lo venía hablando mucho con Ezequiel, con Seba, que yo les decía que bueno, que tenía ganas de eso. Y bueno, pasa el momento en donde estoy un montón de tiempo sin trabajar, que uno toma esa decisión y dice, bueno, va a salir algo, y no salía. Y me llega la posibilidad de iWest Ready, un equipo de los 2-3 equipos más importantes de Bolivia. O sea, de la nada, pasar a dirigir un equipo muy importante allá en Bolivia. Bueno, una experiencia nueva, ser primer entrenador de fútbol profesional, la verdad que fue para mí un lugar de privilegio, ¿no? ¿Y a qué tuviste que adaptarte en un país distinto al nuestro? Bueno, también. O respetar. No, también eso, ¿viste? Yo llegué y el primer día que llego, claro, cuando yo empecé a investigar sobre el club, que ya lo venía viendo, hacía 15 días que yo venía viendo el club porque ya había hablado con el presidente, ¿viste? 4.000 metros de altura, empezar a trabajar sobre eso, empezar a ver los partidos, como en la altura era mucho más lento, pero cuando vos bajabas al llano, el fútbol se volvía mucho más rápido, empezar a ver jugadores que tenía. Era un equipo que había recién terminado de jugar Copa Libertadores, había quedado afuera, entonces se habían ido muchos jugadores, entonces el presidente me llamaba y me decía, mirá que tal y tal no lo tenés más, iba en el avión y me decía, che, mirá que sacamos a este porque... Y así fue como adaptarnos un poco, pero bueno, era la primera experiencia, con mucha gana, y la verdad que el proceso fue espectacular. Y cómo en Argentina es otra cosa, en primera me imagino el nivel de jugador también que tenés que tener. ¿Ahí cambiaba el nivel de jugador que tenés que tener también en Bolivia y en el iWest Ready? Sí. O sea, ¿se miden otras características? No sé si otras características, ¿no? El jugador boliviano, a diferencia de lo que yo pensaba, es muy técnico, ¿no? Le cuesta mucho lo que es la parte defensiva, no le dan mucha bola a la parte defensiva, no solo los jugadores, sino que el contexto no le da mucha bola a la parte defensiva.
y le da mucha bola al juego y la parte técnica son buenos en cuanto a lo técnico. Entonces fue como adaptarnos a eso y también poner nuestra impronta, ¿no? De darle un poco más a la parte defensiva, darle un poco más de valor, que era lo que nosotros queríamos. Y cómo, bueno, hablamos por el tema del convencimiento del jugador, cómo lo convences a un equipo que le daba más importancia a hacer goles que a recibirlos. Entrenándolo, ¿no? Entrenándolo. Nosotros entrenamos todos los días la parte, en cuanto a cómo nosotros queríamos trabajar la parte defensiva, no nos preocupaba tanto la ofensiva. Bueno, nosotros los primeros 4 partidos empatamos en IWR, y el equipo defendía bien, empezó a defender bien. Bueno, después tuvimos que empezar a trabajar la fase de ataque, ¿no? Porque le habíamos metido tanto en la cabeza en que nosotros necesitábamos defender a un equipo que le hacía muchos goles, que después tuvimos que volver a trabajar sobre la fase de ataque. Pero bueno, empezamos a corregir aspectos defensivos que nos preocupaban mucho. Y bueno, y lo demás, bueno, volvemos otra vez también, ¿no? A la época de cuando vos trabajás en Adiur, digo, y las demás disciplinas, psicología, nutrición, preparación física, ¿eso cómo lo manejaban? La verdad que en ese caso llevamos un club que eso estaba todo. Lo tenía. Sí, sí, sí. La verdad que espectacular. Nosotros teníamos, nos sorprendía, con Pancho y con Ale, que fueron los primeros que fuimos, que teníamos un staff casi de 20 personas en cuanto a médicos, kinesiólogos, psicólogos. La verdad que espectacular. Espectacular en ese sentido. ¿Y el lenguaje con los jugadores? No, muy bien, muy bien. El jugador boliviano es muy receptivo y muy aplicado a lo que vos le pedís. No tuvimos conflicto con ninguno, de absolutamente nada. Diferente al jugador argentino, que muchas veces te pregunta el por qué. El jugador boliviano por ahí hace sin ningún inconveniente. ¿Y adaptarse a rutinas, tradiciones? Bueno, tuvimos que adaptar. ¿Comidas? Sí, en cuanto a nosotros, sí, sí. Adaptarnos un poco a lo que tenía que ver con la comida. Nosotros al principio estábamos en un hotel, entonces por ahí teníamos la comida del hotel, pero después, bueno, pudimos empezar a cocinarnos nosotros, volvimos a la carne, a las milanesas y a todo eso, ¿no? Pero bueno, fue una adaptación y es lindo, ¿no? A mí me gusta conocer otra cultura, viajar, por eso también uno elige la profesión. Y también, bueno, y el armado del vestuario del grupo. Acá es un asado. Allá cómo se manejaba el armado del grupo, el vestuario. Hacerlos, no digo amigos, pero comprometerlos el uno con el otro, los jugadores. Sí, en Always nos pasó que eran muchos jóvenes, no teníamos por ahí tantos jugadores de mucha experiencia, más allá del arquero que era un arquero de recorrido de selección, pero era un grupo joven, entonces eran muy cercanos entre ellos, la mayoría había salido del club de inferiores, entonces ya estaba, cuando en primera el grupo era bueno, era positivo, la verdad que la experiencia fue muy buena. Y después, bueno, después ¿dónde seguís? Bueno, después de nuevo, esa parte en donde, otra vez a esperar, donde uno tiene que esperar, como ahora, ¿no? Donde hay que esperar, que es lo normal, ¿no? Por ahí la desesperación y el deseo de querer trabajar rápido te llevan a ponerte ansioso, pero bueno, es lo normal de lo que termina pasando los entrenadores que estamos empezando y que no tenemos un recorrido muy grande sobre el fútbol profesional. Esperar de nuevo y bueno, me llega la posibilidad de un equipo que venía de ascender la temporada anterior, que necesitaba salvarse del descenso. Que era, ¿también en Bolivia? Sí, en Bolivia, de la misma ciudad, de La Paz, que tenía muchos jugadores, tenía un convenio con la Always Ready, el equipo, que le mandaba jugadores Always, entonces conocía muchos jugadores del plantel, que ellos fueron los que empujaron un poco mi llegada. Así que bueno, ya conocía bastante el medio, conocía el fútbol, fue un poco más fácil esa parte. A mí, bueno, digo, ¿no? ¿Cómo habla de vos también, no? Que los jugadores te pidan. ¿Con cuánto tiempo tuviste en el Always Ready? Y nosotros tuvimos todo el último semestre, desde agosto hasta fin de año. 6 meses. Sí, entonces, sí. Bueno, en 6 meses llegaste al jugador. Sí, la verdad que sí. Bueno, uno, por su manera de trabajar, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia al jugador, de intentar mejorarlo. Entonces al jugador eso le gusta. Y también a intentar buscar equipos en donde tiene mucho tiempo la pelota, también lo que le gusta al jugador. Entonces es mucho más fácil llegarle al jugador desde ese lado. Ahora, en el tema de tu forma de ver el fútbol, de manejarte después en cada partido, digo, a ver, ¿cómo preguntarlo? ¿Cuántas veces cambia el ritmo de un partido o te cambian los planes de lo que vos pensaste? Muchas veces, muchas veces. Por ahí arranca el partido y todo lo que vos tenías planificado no empieza a salir y tenés que cambiar. Y muchas veces vos querés ganar la pulseada con lo que vos proponés
a veces no se puede. Hablábamos el otro día hace poquito con Ezequiel Videla de un partido que nos acordamos, que nos tocó jugar en reserva con Boca, en donde nosotros jugamos siempre 4-3-3. Un volante central, 2 internos y 3 delanteros. Y Boca también. Y antes del partido, que lo veníamos analizando a Boca, decíamos, no cambiemos, que cambien ellos, que cambien ellos, que cambien ellos. A 20 minutos tuvimos que cambiar nosotros porque nos entraban por todos lados. Tuvimos que pasar a jugar con 2-5 y un enganche porque nos habían ganado esa pulseada y los que tuvimos que cambiar fuimos nosotros. Bueno, creo que de eso se trata un poco el fútbol y el juego, ¿no? Cuando vos podés imponerte y hacer que el otro cambie, es la parte positiva tuya, pero a veces no se puede y tenés que cambiar vos. Y cuando hablamos, el tema que había quedado, ¿no? El tema de la cabeza, ¿no? De estar bien psicológicamente el jugador, cómo se levanta ese día, cómo llega al partido. Pero ¿cómo lo preparás? Porque ¿cómo se prepara psicológicamente un jugador y un equipo con carácter justamente para que llegue el momento del partido y se pueda imponer su forma de jugar? Yo creo que es muy importante darle muchas herramientas, que ellos tengan muchas herramientas para poder resolver, para tener realmente para poder resolver, vos tenés que entrenarlo mucho, lo que vos querés, ellos tienen que tener claro lo que vos necesitás, lo que vos querés, y eso necesita que se entrene mucho. Si vos querés un equipo que tenga tenencia y vos en la semana hacés pelota parada, difícilmente el equipo tenga tenencia. Entonces, bueno, mientras vos muchas más herramientas le des y ellos se encuentren mucho tiempo con momentos de los que después le va a pasar el fin de semana, de lo que vos buscás, más posibilidades tenés, ¿no? de que eso pase, ¿no? Si vos buscas un equipo de tenencia y entrenar tenencia, el fin de semana va a tener la pelota y va a ser el equipo que protagonice el juego. Eso es lo normal. Siempre te escucho de la tenencia de la pelota, el momento que te toca una crisis, no tener la pelota, porque, bueno, decía lo de Boca, ese ejemplo de Boca, y vos decías, darle herramientas. ¿También tiene herramientas para el momento de crisis? De decir, bueno, mira, el momento, acá no vamos a tener la pelota, acá. Volvemos a Rosarina. Acá no vamos a tener la pelota, acá va a ser pelotazo, este equipo juega a saltear líneas, vos dijiste que se juega también muy parecido, se trata de jugar parecido, pero bueno, llegado el momento, un partido trabado donde se busca saltear líneas, ¿cómo lo cambiás? Lo tenés que tener preparado, entrenado. Yo creo que hoy hay que tener entrenado todos. Creo que esa es la parte en donde uno, cuando en las conferencias de prensa los entrenadores hablan de los detalles, es decir, esos detalles no los podés dejar librados al azar, digamos, ¿no? Tenés que tener todo entrenado. Nosotros planificamos un partido y decimos, bueno, este partido vamos a presionar alto porque el equipo rival hace inicio de juego. Pero en ese mismo entrenamiento nosotros preparamos un bloque medio y un bloque bajo por si nosotros no podemos presionar alto, por si la presión alta no sale bien, bueno, tenemos que estar preparados para la posibilidad de defender bajo, cómo defender bajo, y a partir de defender bajo, ¿cómo hacemos para volver a transformar lo que nosotros queremos del equipo? Eso te iba a preguntar, pero siempre terminando con tu idea, o sea, futbolística, tu forma de ver, o lo que querés mostrar. O sea, a ver, nos arremangamos. Vamos atrás, no sé, tenés que meter el 5 ante los centrales, jugar con 5 defensores, con 3 y 2 por afuera, para acomodarte al partido y después otra vez volver a ser vos el dominador de la forma que vos habías previsto a través de jugar. Sí. Hay momentos en donde hay que pasar los momentos. Hay momentos que hay que pasarlos. A ver, yo siempre pongo el ejemplo de decir, para mí el mejor equipo de la historia, el Barcelona de Guardiola. Bueno, el 75% del partido tenía la pelota. La posesión era el 75%, hay un 25% que no la tenía. Claro. Bueno, ¿y cómo resolvés esa parte, digamos? Porque no podés dejarlo al azar o decir, bueno, normalmente la tenemos. No, bueno, hay que estar preparado para esos momentos. Hay que aprender a pasar esos momentos y hay que preparar al jugador para que pase esos momentos. Eso lo hablábamos mucho con Lorena Larcón, que era la psicóloga de Ayur, de pasar momentos y comunicarlo. Che, estamos pasando un momento malo, y comunicarlo con los jugadores, que los jugadores también lo sepan. Bueno, ¿cómo resolvemos este momento? Listo. Hay que arremangarse, como decís vos, defender, pasar este momento hasta que volvamos a poder nosotros imponernos en el juego. ¿Está bien que el jugador mire constantemente al costado del técnico? Para mí no, a mí no me gusta. ¿Sos también de tener una intensidad constante, de estar dando indicaciones? Obviamente, bueno, si hay un cambio de trámite del partido, sí, pero ¿sos de estar constantemente diciendo al jugador por ahí que mire, que se fije, que esto, lo que hicieron, o hace falta hacer eso? Intento que no. Después, viste, por ahí de la teoría a la práctica es diferente, ¿no? El nerviosismo del partido por ahí te lleva a estar mucho más metido, mucho más dando indicaciones, y a veces no. A ver, lo ideal sería que
el equipo haga todo lo que vos entrenaste en la semana y que vos no tengas que dar casi indicaciones. Pero bueno, el trámite del partido cambia, como te digo, hay momentos donde hay situaciones que tenés que cambiar, entonces tenés que estar listo, preparado para dar herramientas. Y bueno, también nosotros muchas veces como que tenemos eso planificado, es decir, bueno, quién es el jugador que se acerca, quién es el que da el mensaje, cómo da el mensaje que nosotros necesitamos cambiar, porque si uno empieza a decirle al lateral izquierdo, a decirle al lateral derecho, preferiblemente decirle a un jugador que ese puntualmente vaya y empiece a trasladárselo a los compañeros. Nosotros nos manejamos de esa manera, pero bueno, para mí todas las opciones son válidas. ¿Y qué mensaje tienen que darle o le querés dar vos al jugador, gestual o verbal? Me imagino, porque digo, un técnico sentado, cabezbajo, obviamente, si vos el jugador mira para el costado, a ver un técnico que está viendo para abajo, o sea, estamos fundidos, si el técnico no hay respuesta, estamos al horno. Digo, el jugador tiene que ver que vos constantemente estás viéndolo, ¿cuál es la respuesta que te da vos gestualmente o verbalmente? Yo creo que tiene que ver con el partido. O no joderlo mucho tampoco al jugador. No, yo creo que tiene que ver con el partido también y lo que vos necesites, ¿no? Yo creo que hay muchos partidos en donde vos tenés un equipo que haciendo un ataque organizado, por ejemplo, un equipo defendiendo, en donde vos tenés que mostrar tranquilidad para que ellos tengan la tranquilidad de poder atacar. Y hay momentos en donde vos tenés que estar corriendo a la par del equipo y gritándole para que el equipo siga sosteniendo ese ritmo, ¿no? Y felicitando en algunos momentos, ¿no? De recuperación y de recorrido. Creo que tiene que ver mucho con el partido, con el juego, con el resultado. Creo que el entrenador tiene que aprender también a cumplir ese rol, ¿no? No todo el tiempo en una tenencia, en un ataque organizado, movela, dásela tal, pasásela al otro. Eso no. Darle una tranquilidad al jugador para que vos ya le haya dado las herramientas para que ellos puedan resolver, pero que en algunos momentos en donde el equipo también te necesite a vos desde lo gestual, vos puedas estar listo y preparado para poder hacerlo también. Me quedé con la respuesta que me diste, que no la esperaba, ¿no? Cuando te pregunto, ¿no? ¿Por qué si se trabaja bien, si se entrena bien, si los jugadores están bien, por qué después se pierde? Porque hay otro técnico que hace lo mismo que vos. Y llega un momento en donde a lo mejor me llega esta pregunta, ¿quién gana el partido entonces? ¿Los jugadores o el técnico? No, para mí los jugadores, sin ningún tipo de duda. Los jugadores. Como te digo, a mejores jugadores y más herramientas, creo que son los que terminan definiendo el partido, ¿no? El jugador te puede resolver en cualquier situación de juego, si estando bien, un partido. Yo creo que uno le tiene que dar herramientas, uno le tiene que dar la posibilidad al jugador de decir, esto es lo que yo quiero, esta es la idea, y a partir de ahí tener la libertad de tomar tus propias decisiones. A mejores jugadores, mejores decisiones, por eso son mejores jugadores, y a peores jugadores, muchas veces no quiere decir que el talentoso sea el que te termina ganando el partido, ¿no? Sino que hay muchos jugadores que de su personalidad, de su empuje, de su entrega, son los que te terminan ganando los partidos y son los que te hacen mejor al equipo. Hoy a nivel internacional, ¿cuál es el jugador que vos digas el más completo? Sacando a lo mejor a Messi, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el jugador más completo que vos ves a nivel internacional? Yo creo que... O si hay varios, no sé. Sí, yo creo que Enzo Fernández hoy cumple con los requisitos del jugador total, ¿no? Alexis McAllister también, ¿no? Ese tipo de jugador yo creo que hoy son los que cumplen la función de futbolistas totales, ¿no? ¿Qué tienen? Que tienen aspectos ofensivos en cuanto a la técnica, en cuanto a la velocidad, en cuanto al pase de pelota, en cuanto a llegar al área, en cuanto a llegar al remate, pero que también tienen la posibilidad de ser jugadores posicionales, ser jugadores de presión. Pueden jugar de 5, pueden jugar de interno, pueden jugar de enganche, pueden jugar por afuera, o lo que hay Alexis McAllister puede jugar en cualquier posición. Yo creo que el fútbol avanza a eso, ¿no? A futbolistas totales. Creo que ellos son un reflejo de lo que va encaminado el fútbol. ¿Hoy se han perdido algunas posiciones tradicionales del fútbol? O sea, ¿el 10 sigue existiendo o el 10 se ha ido también reconvirtiendo por este cambio también del fútbol? Sí, yo creo que van cambiando las posiciones, ¿no? Creo que va encaminado a esto de futbolistas totales, ¿no? Que pueda jugar en varias posiciones, de que pueda cumplir con varios roles, de que hay dos funciones bien marcadas en el juego en cuanto a lo ofensivo y a lo defensivo. Entonces, mientras vos más funciones de estas puedas cumplir, creo que te empezás a volver un futbolista total. Yo creo que el fútbol va a eso, a que los futbolistas puedan jugar en muchas posiciones y que más que nada entiendan el juego.
Hoy ha ganado mucho terreno, ¿no? La salida prolija entre paréntesis, ¿no? La salida tocando, mejor dicho, con los centrales, tratando de cambiar, de ir tocando desde el 4 hasta el 3, haciendo en posición de pelota para poder después salir jugando. Ha ganado mucho lugar hoy, mucho terreno esa forma de jugar. Yo no tengo recuerdo del último tiempo ver un partido y que en un inicio de juego los centrales no se paren cerca del arquero. Que eso hace años atrás no pasaba. Hoy se para. Después muchas veces no se la dan, muchas veces lo utilizan para terminar jugando largo, pero yo creo que eso ha cambiado de como decís vos, ¿no? Por lo menos los centrales se paran al lado del arquero, los laterales cercanos, para tener una intención de inicio de juego. Después la decisión son otras, ¿no? Capaz que vos parás la línea de 4 y el 5 cerca del arquero y te vinieron a presionar con 5 jugadores y salteaste porque está mano a mano. Claro. Entonces, bueno, esa es una toma de decisión y es válida, pero creo que hoy hay muy pocos equipos que sacan a todo el equipo y juegan una pelota larga. Seguía pensándolo cómo el técnico tiene que depositar la confianza en los jugadores porque al fin y al cabo es su trabajo, ¿no? O sea, tantas derrotas, tantos errores del jugador a lo mejor yo pega el palo y se va afuera, está nervioso y le erra una patada y a lo mejor viene el gol del 9 que está atrás del defensor. Digo, ¿cómo también lo asimilás vos a eso? O sea, no ganamos porque este erró el gol o porque este le dije que cierre, no cerró al segundo palo el centro de tal jugador y nos vamos con la mano vacía y tal vez terminás pagando vos a lo mejor con tu trabajo, con dejar ese club, porque bueno, hubo una clase de error, ciertos errores que se trabajaron, pero que bueno, el que decide como vos y vos es el futbolista, o el que se equivoca y el que acierta. Sí, yo creo que lo que uno tiene que hacer es que ese error no sea continuo, ¿no? Que si el lateral derecho, por ejemplo, no cierra, no hacen un gol porque el lateral derecho no cerró, no se siga repitiendo, ¿no? Partido a partido. Puede pasar que en algún momento un jugador comete un error, mientras no sea repetitivo y que sea normal y que los equipos rivales digan, che, fíjense que estos laterales derechos no cierran nunca. Mientras no sea repetitivo, tuya, creo que claro, ¿no? Y como uno, el técnico, digo, ¿no? Claro, ahí sí yo creo que es una responsabilidad grande del entrenador decir que son aspectos que se repiten siempre o errores que se repiten siempre, ya tiene que ver más con el entrenador que con el jugador. Ahora, viste, hay una pelota que hay un rechazo que pega en otro jugador y bueno, quedó la pelota ahí, te hicieron el gol y perdiste el partido porque esa jugada, bueno, que no sea continuo, constante, pero bueno, el error humano y el error del futbolista es normal y es parte del juego. ¿Qué técnicos hoy no sé si te gustan, pero digo, están ahí en tu consideración? Y bueno, uno se ha criado con Guardiola, ¿no? Es decir, es el estilo de fútbol que nos gusta, ¿no? Pero bueno, si vos me decís el presente, creo que lo Arteta en el Arsenal, ahora sumando a Heinze, que le da un aspecto que antes no tenía, el que es seguidor del Arsenal, digamos, que lo viene viendo, se da cuenta que la llegada de Heinze ha sumado un aspecto que no tenía en cuanto a lo defensivo, en cuanto a la pelota detenida. Yo creo que hoy es el equipo más completo y creo que es el entrenador que ha logrado que su equipo sea el más completo. Momentos del Barcelona el año pasado que estuvieron buenos, no sé, Xavi Alonso en Alemania le había ido muy bien y fue al Real Madrid y no lo pudo capitalizar. Hay varios entrenadores, pero bueno, hay momentos también de juego. Yo creo que hoy Arteta es el que ha logrado que su equipo tenga todo lo que hoy el fútbol necesita. Bueno, Facu, esta sí la última. Como técnico, cuando dejas un equipo, ¿qué querés dejar en el jugador? Que un futbolista... no te toque terminar la temporada o que te tengas que ir intempestivamente, pero bueno, de las dos maneras, ¿qué te gusta dejarle del jugador? Creo que un entrenador debe intentar que no solo el equipo haya mejorado, sino que los individuos hayan mejorado, ¿no? Terminar el año y decir, o terminar tu proceso y decir, todos estos futbolistas han mejorado y haber sido sincero y honesto con el jugador. Esto que hablábamos antes, decir el jugador te recomienda, el jugador habla bien de vos, creo que es lo más importante que uno puede dejar. Porque después, como hablábamos recién, capaz que varios entrenadores hicieron lo mismo que vos y te terminaron ganando y terminó tu proceso, pero se va a volver a repetir tu proceso en otro lado y va a ser positivo si vos hiciste las cosas bien, si fuiste honesto, si fuiste sincero con los jugadores, ese boca en boca que van hablando entre las personas del fútbol son los que te terminan consiguiendo trabajo siempre. ¿Tenés cuerpo técnico ya definido o en caso que te toque algo tenés alternativas? Hay alternativas más que nada por una cuestión de que, bueno, yo no puedo
hoy prometerle trabajo a nadie. No puedes tener atado a vos sin que trabajen. Exactamente, entonces bueno, abro las posibilidades a que también puedan trabajar por otro lado. Pero sí, normalmente tengo las personas con las que yo deseo trabajar, digamos. Bueno, Facu, muchas gracias por atendernos acá en este lugar, así que espero que le haya pasado bien con esta charla. Muchas gracias a vos, Javi, siempre por tenerme presente.